Muy bien, vamos a partir hoy y como base de la serie de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primero solo quiero leer el versículo 16 porque es como el punto central. Y dice cortito y sencillo: estad siempre gozosos. Así de sencillo, estad siempre gozosos. Lo que llama la atención es que es dado como una instrucción, como un mandamiento, y muchas veces hemos pensado que gozo, felicidad, alegría es una emoción que siento cuando me está yendo bien y no siento si me está yendo mal. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar eso para obedecer y estar siempre gozosos? Pues algo que quiero aprender a través de esta serie es que aunque tiene su lado emocional, obvio, es mucho más que una emoción y nace en una decisión. Y por eso la palabra nos dice: estad siempre gozosos. Ahora, en los siguientes versículos, los que están aquí pegados, vamos a hallar algunas claves que vamos a estar considerando. Pero lo primero que se me hacía importante era recapacitar el hecho de que somos tripartitas. Dios nos diseñó con cuerpo, espíritu y alma, que consiste básicamente de la mente y las emociones. Y somos seres integrales, está todo conectado, todo afecta el uno al otro. Y algunos quieren sobre espiritualizar de repente las cosas y no reconocen que la condición que está, por ejemplo, el cuerpo físico, claro que afecta el estado de ánimo. Es muy difícil estar en gozo cuando estás con fuerte dolor. Pero quiero leerlo de una fuente más preparada. El doctor Martin Lloyd-Jones fue uno de los teólogos más respetados del siglo pasado, el pastor en Westminster de Londres, escritor de muchos libros, y él escribe lo siguiente: alguien sostiene el punto de vista de que mientras usted sea cristiano, no importa cuál es la condición de su cuerpo. Pronto quedará desilusionado si usted cree esto. Las condiciones físicas tienen su función en todo esto. Existen indiscutibles enfermedades físicas que tienden a promover la depresión. Tome al gran predicador que predicó en Londres por casi 40 años, Charles Spurgeon, uno de los predicadores verdaderamente grandes de todos los tiempos. Ese gran hombre estuvo sujeto a depresión espiritual, y la principal explicación en su caso fue sin duda el hecho de que sufría de gota, que es un artritis agudo. La tendencia a la depresión aguda es un compañero incondicional de la gota que él heredó de sus antepasados. Y relacionado, dice, hay en este grupo que afecta el ánimo, puede ubicar el cansancio, agotamiento, las enfermedades, cualquier tipo de dolencia. Usted no puede aislar lo espiritual de lo físico, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Los más grandes y mejores cristianos, cuando están más débiles físicamente, son más propensos a un ataque de depresión espiritual que en cualquier otro momento. Así que quede claro, necesitamos cuidar el cuerpo con descanso, alimentación saludable lo mejor que se puede, y obvio, cuando hay dolor o una enfermedad, junto con la oración, la atención médica la mejor que podamos obtener. Dios no está peleado con la fe, no está peleada con la medicina. Al contrario, Dios provee como parte de su provisión de sanidad. Muchas veces usa médicos y medicina. Y esto desde un simple dolor en el cuerpo hasta cosas mayores, hasta imbalance químico en el cerebro. Y quiero tocar un punto que a veces es controversial, pero ¿saben qué? El cerebro es parte del cuerpo y tratarlo con medicamentos a veces es necesario. Así como si hay un problema con el corazón, se va con el cardiólogo, no tiene nada de malo ir con el psiquiatra que está preparado para poder ver y considerar si algún medicamento puede ayudar con una condición que alguien está
enfrentando. Porque de nuevo, la fe no está peleada con la medicina, siempre y cuando reconocemos que la fuente de lo cual viene toda sanidad es el Señor, y nuestra confianza está en Él, en la manera y con los métodos e instrumentos que Él decida utilizar. Al estar estudiando para esto, quería mencionar algo que creo que puede ayudar a algunos, porque a veces si uno sufre con cierta depresión, siente condenación, que no debe de ser así, y que entiendas que muchos han luchado con esto, incluyendo mi mamá, la que muchos conocieron como la hermana Gloria. Ella tuvo sus tiempos de mucha dificultad con depresión, y saben, obviamente su principal fuente era la palabra de Dios, era su relación fuerte con Dios. Pero también ella recibió ayuda de medicamento recetado por un psiquiatra durante un tiempo, y también tuvo que reconocer que parte de la lucha era en el área del alma, era en el área particularmente del temperamento. Muchos conocen de esto. Tenemos un temperamento, una tendencia en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Ella tenía muy marcado el área melancólico, que los melancólicos tienden a ser muy analíticos, que a veces provoca que sean perfeccionistas, y cuando uno lo es y cosas no cumplen con la expectativa, que rara vez cumplen en este mundo, es muy propenso la persona entonces a tristeza y aún depresión. Y lo digo con simplemente el deseo que no sientas condenado si estás luchando con ello. Sin embargo, en Jesucristo y aplicando los principios de la palabra, podemos vivir en gozo, podemos vivir en victoria sobre depresión. Ahora sí quiero volver a 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16, y vamos a ir viendo uno de los puntos claves para vivir en gozo. Repito, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y vamos a usar la palabra gozo también como acróstico para que nos ayude a recordar cuando ya pasa la serie. Y la letra G representa gratitud. Si vamos a vivir en gozo, tenemos que fomentar el hábito de expresar gratitud, de dar gracias en todo. Ahora, esto no nos viene naturalmente a la mayoría. La tendencia humana, y más marcado en algunos temperamentos, pero en general la tendencia humana es ver más y resaltar más lo malo, lo negativo, lo peligroso. Cobra fuerza en nuestra mente, y si no nos cuidamos, nos estamos enfocando principalmente en ello, cuando a la vez hay bendición, hay lo bueno. Pero si la tendencia humana es ver lo menos y fijarnos más en lo malo o el peligro o la preocupación, tenemos que romper con esta tendencia. Hace ya como 30 años, estando en la universidad, yo leí el libro de Tim LaHaye titulado Cómo vencer la depresión. Y la verdad, yo tengo un temperamento que a veces también es medio melancólico, y yo en ese tiempo batallaba con esta tristeza que venía a veces como una sombra, aun cuando no había una razón en lo natural, no había un problema específico provocándolo. Y cuando leí este libro, hay una declaración que se me grabó. De hecho, no me agradó al principio, y es la declaración que algunos han oído del muy respetado autor, donde él dice que la causa principal de depresión es autolástima.
De nuevo, no me gustó cuando lo leí. ¿Cómo que autolástima? Pero al analizarlo y luego a aplicarlo en mi vida, empezó a tomar efecto. Y yo empecé a vivir una victoria que ha durado ya más de 30 años. Obviamente Dios es el que lo hace, el Espíritu Santo, pero nos da estas herramientas y claves. Dad gracias en todo, que es lo opuesto de autolástima. La tendencia humana es autolástima, es sentir ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Y mira esta injusticia que me han hecho, este dolor que estoy sintiendo, esta circunstancia que estoy viviendo. Y quiero que quede claro, no estoy hablando de vivir en negación. Hay que reconocer el problema, el dolor, pero hay que llevarlo al Señor y entregárselo. Hay que rendir eso ante Él, pero no hay que enfocar nuestra principal atención en ello, sino tenemos que reconocer eso, entregárselo a Él y luego dar gracias a Dios por sus bendiciones. Abrir los ojos a ver la bendición de Dios en mi vida y enfocarme en ello y darle gracias. Yo empecé a aplicar esto en mi vida y de inmediato empecé a notar el cambio. Empezaba a venir esa tristeza y yo empecé a tomar la disciplina o aplicar la disciplina de apartarme unos minutos con el Señor y empezar a dar gracias y repasar sus muchas bendiciones y darle gracias. Y uno puede dar gracias por su salud, por la familia, por la provisión, aunque sea modesta, pero tener algo que comer. Y aun si algo de eso faltaba, tenemos nosotros como hijos de Dios el motivo más grande que existe. Tenemos la salvación, hemos sido redimidos, adoptados como hijos en la familia de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pasaremos la eternidad con Jesucristo. ¿No creen que eso es motivo de darle gracias? Y cuando lo empezaba a hacer, es como que esa sombra empezaba a disipar. Yo sé que hay casos más complicados, por eso empecé hablando de que somos tripartitas y que hay áreas de nuestra vida que afectan el uno al otro. Pero esto sí es uno de los puntos cruciales. Siempre habrá motivo para quejarnos y para dar gracias. En toda vida, en todo momento, va a haber factores legítimos para quejarnos y razones legítimas para dar gracias. Tú y yo decidimos en cuál nos enfocamos y cuál expresamos. Habrá días que no hay ganas, aún al repasar los beneficios o bendiciones. No nace, y esto es cuando entra lo que a veces la Biblia llama el sacrificio de alabanza, donde yo decido y reconozco que Jesucristo, porque por lo que Él ya ha hecho y quién es Él, es digno de ser alabado, aunque yo me sienta de la patada. No cambia el hecho de que Él es digno, y yo tomo la decisión de dar gracias, de adorar, de alabar. Lo que muchas veces sucede, no es automático, pero muchas veces ves que lo que nace de sacrificio o de convicción empieza a cambiar también la emoción. Y de repente empieza a brotar ganas de alabar. Pero aún si no sucede, necesitamos tomar la decisión de reconocer que Él es digno y dar gracias. Un ejemplo que he usado antes, pero lo vuelvo a usar porque la verdad yo nunca he hallado uno que me impacta más, es la de Fanny Crosby. Fanny Crosby fue compositora de más de 8,000 himnos en el siglo XIX, y ella escribió lo siguiente: cuando yo tenía alrededor de 6 semanas de nacida, me enfermé y mis ojos comenzaron a debilitarse, y aquellos que me cuidaban emplastaron mis ojos.
Su falta de conocimiento y habilidad destruyó mi vista para siempre. Mientras crecía, escuchaba a otros lamentarse que yo nunca vería los rostros de mis amigos, las flores del campo, el azul del cielo o las doradas estrellas. Pronto entendí lo que otros niños poseían, la vista, pero decidí atesorar una pequeña joya en mi corazón que llamé contentamiento. Ella aprendió desde pequeña el contentamiento, y la Biblia habla de vivir en contentamiento en la circunstancia que tenemos. A los 8 años ella, esta niñita ciega, escribió la siguiente canción. Dice: qué feliz que soy aunque no pueda ver. Resolví que en este mundo contenta estaré. Cuántas bendiciones puedo disfrutar que otras personas no. Llorar y gemir porque soy ciega, no puedo, no quiero. Wow, cada vez que lo leo me trae convicción otra vez. ¿Cómo estar viviendo quejándome cuando hay gente como ella que entendió que hay bendiciones mucho mayores que la adversidad que sí vivimos aquí en la tierra? Y poder enfocarnos en lo que sí tenemos en vez de enfocarnos en lo que no tenemos. Que de nuevo, no quiero condenarte, es la tendencia humana carnal, pero tenemos que luchar en contra de ella y enfocarnos en lo que sí tenemos de parte de Dios y dar gracias y aprender el contentamiento, el gozo de conocer a Jesucristo en cualquier circunstancia y situación que estoy viviendo el día de hoy. A veces nuestra alma quiere y adora al Señor, a veces no. Parece que David estaba teniendo uno de esos días que no le venía naturalmente cuando escribió el Salmo 103. Fíjense el lenguaje. Salmo 103 dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Y luego lo repite: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Un par de observaciones. El lenguaje aquí es muy diferente a la mayoría de los salmos. David está ordenando a su alma a bendecir y alabar al Señor. Alma mía, bendice o alaba al Señor. Su alma, que es principalmente mente y emociones, así como las nuestras, a veces no tienen ganas, y nosotros tenemos que decidir no ser dominado por mis emociones, sino en el nombre de Jesús tomar autoridad sobre mis emociones y decirle: alma mía, el Señor es digno, así que vamos a alabar. Alaba al Señor. Ahora, algo que le ayudó mucho fue el siguiente punto. Dice: no olvides ninguno de sus beneficios, y empezó a mencionar algunos de ellos. No olvidar, recordar sus muchos beneficios o bendiciones. Y saben, normalmente no es bueno la comparación, pero si nos ayuda a concientizarnos, el compararnos con la mayoría del mundo, sobre todo los que viven sin esperanza y sin Jesucristo, otros que viven en pobreza extrema, que viven situaciones adversas de las cuales, gracias a Dios, Él nos ha librado. A veces es bueno para recapacitar que somos bendecidos. ¿Cuántos pueden decir: yo soy bendecido por el Señor? Es más, yo te quiero animar a hacer algo, a hacer una lista. Quizá hoy en la tarde, en estos siguientes días, tómate unos minutos, siéntate y escribe una lista de beneficios o bendiciones que hay en tu vida. Te va a ayudar.
créeme que tú vas a vivir con más gozo si tú empiezas este hábito de gratitud. Y el escribirlo nos ayuda porque a veces lo tenemos medio vago, medio general, y el tener que ponerlo en palabras específicas, en papel o bien en computadora o algún medio que tú deseas, pero el tener que anotarlo nos lo lleva a lo específico y de repente recordamos y lo escribimos. Y lo padrísimo de escribirlo es luego, obviamente, guardarlo. Y en uno de esos días grises, en esos días que por lo difícil o lo doloroso, como que ni me puedo acordar bien de sus beneficios, voy y veo la lista y empiezo a dar gracias. Y algo empieza a cambiar en mi interior. Para estar siempre gozosos, uno de los siguientes indicaciones ligados es dar gracias en todo. Hace unos días celebramos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, como se llama en inglés. Sé que ya muchos lo acostumbran y este día realmente, como el nombre quiere decir, nació del deseo de dar gracias a Dios. Y este año yo decidí aplicar esto y me senté y tomé unos minutos para escribir motivos por los cuales yo estaba agradecido. Primero con Dios, de hecho todo con Dios, pero enfocado en lo específico que Él ha hecho por mí en mi vida, en lo espiritual, pero luego también por las personas que me rodean, mis seres queridos más allegados, y darles gracias a ellos, aunque realmente reconozco que todo viene de Dios. Pero saben que el hábito de gratitud debe de extenderse también a las personas que nos sirven, que nos bendicen en cualquier capacidad o manera. No tomarlo como un hecho, nos vamos acostumbrando. Sobre todo a las personas de nuestra familia que nos sirven en lo diario, aun si es en algo pequeño, aprendamos a ser agradecidos. El caso es de que hice esta lista y créeme que me bendijo. El recordar, el anotar, y quiero animarte a hacer lo mismo y ser expresivos con nuestra gratitud. Ahora, como era el Día de Acción de Gracias, de ahí tuvo que seguir el pavo, por supuesto, ¿sí? No estaría completo sin el banquete, y mi esposa es una excelente cocinera, así que nos preparó ahí el banquete con pavo ese día. Pero ¿cuántos luego hasta disfrutamos más el recalentado después del día, verdad? Sobre todo cuando es algo grande así y empiezan los burritos de pavo, tortas de pavo, ¿verdad? Hasta enchiladas de pavo, picadillo de pavo, pavo en mole, pavo en colorado, no, hasta allá parecía un pavo yo, ¿verdad? Pero el punto es dar gracias. Hablando de recalentado, algunos se acordarán de aquel niño que sirvieron la comida ahí en la mesa, era recalentado, y el papá le dice: oye, quiero que tú des gracias a Dios por los alimentos ahora, y ve la mesa y dice: esto es recalentado, ya di gracias a Dios por esto. Sí, a veces tenemos muy mala actitud y necesitamos sacudirnos esa tendencia a acostumbrarnos a las cosas, menospreciar, llámese tan sencillo como recalentado en la comida, o cosas de mayor peso en nuestra vida que de repente menospreciamos, y necesitamos recapacitar lo bendecido que somos y dar gracias, tomar una actitud de gratitud. ¿Puedes decir eso conmigo? Actitud de gratitud. Lo más que lo practicamos, créeme, más viviremos en gozo. Ahora, esta época del año, lo que es Navidad y fin de año, irónicamente dicen que es el tiempo de mayor caso de depresión en todo el año. Digo, algunos lo disfrutamos mucho, pero para otros es el tiempo
más triste, más gris. Y creo que hay un par de motivos, pero lo pudiera resumir con la palabra expectativas frustradas. Yo creo que muchos crean en su mente una expectativa, llámese de convivio familiar, relaciones familiares sanadas, restauradas, aún de regalos que esperan recibir, o al llegar a fin de año, expectativas que tuvieron durante el año que no se cumplieron. Y es muy común entonces irnos enfocando en lo malo, o lo que percibimos como malo, como negativo, como no salió como yo quería. Entra autolástima y nos empezamos a deprimir. Yo quiero animarte en esta época a recordar lo bendecido que somos, a dar gracias al Señor por lo que sí tenemos en vez de enfocarnos en lo que no tenemos, y sobre todas las cosas recordar la razón de esta celebración. Dios se hizo hombre, nació entre nosotros. Hay motivo para dar gracias y para tener gozo. Repito, habrá siempre razones legítimas para quejarnos y razones legítimas para dar gracias. Y tal vez tú dirás, es que no sabes lo duro o difícil que ha sido. Tienes razón, no sé. Pero una cosa sí sé, si te enfocas en ello, aunque tengas la razón, vas a vivir en tristeza. Pero tú puedes romper con esa tendencia, enfocarte en las bendiciones del Señor, empezar a dar gracias y empezar a vivir en mayor gozo. Me recordó un caso legítimo que leí de dos presos de guerra. Fueron capturados el mismo día, les pasó la misma tortura, estuvieron en la misma celda, liberados el mismo día. O sea, enfrentaron todo igualito toda esta crisis y maltrato, pero uno de ellos, terminando la guerra, lo superó y salió adelante con su vida. El otro se hundió en depresión, terminó en una institución mental. Y al que superó le preguntaron una vez, ¿cuál fue la diferencia? Si vivieron lo mismo, ¿por qué le afectó tanto más al otro que a ti? Y él expresó lo siguiente, dijo, mira, no soy un experto en el tema para decirte todo, pero una cosa sí te puedo decir que noté cuando estábamos juntos en esa pequeña celda. En la noche había una ventanita en la parte de arriba. Yo siempre subía la vista a las estrellas y mi compañero siempre estaba viendo las ratas en el piso. En toda vida habrá estrellas, habrá puntos brillantes, buenos, y habrá ratas. Y no me refiero a alguien en particular. Sí, por favor. Habrá cosas adversas, difíciles. ¿En cuál nos estamos enfocando? ¿Cuál estoy viendo? Porque eso va a afectar mucho si yo puedo vivir en gozo o no. Saben, tenemos el mal hábito de no ser agradecidos en general, pero esto no es nuevo. Desde los días de Jesús hay una famosa escena donde Jesús sana a 10 leprosos de un guamazo, en un solo momento. Vámonos, los 10. Yo he oído de 2 por 1 hasta 3 por 1, pero esto fue 10 por 1, ¿sí? 10 leprosos en un momento sanados. Y se van porque tenían que luego presentarse ante el sacerdote para ser documentado que ya estaban libres de lepra. Pero uno se detiene, dice, oye, lo primero, y va a dar gracias a Jesús. Y allí el evangelio narra que Jesús dice, ¿y los otros 9? ¿Qué pasó con ellos?
¿No era obvio que primero se da gracias? Sin embargo, solo uno lo hizo. Ahora ahí hace notar que ese uno era samaritano, que de por sí eran ya rechazados. ¿Será que en parte por eso él fue más consciente de la gracia que se derramó sobre él? Fue más consciente de una gran verdad, que era deudor, que es una verdad que consideramos en la serie de adoradores y que tenemos que siempre recordar. Tú y yo somos deudores, estamos endeudados con el Señor para toda la eternidad. Y cuando recuerdo que soy deudor, entonces aprecio y valoro cada bendición que Él me da y le doy gracias. Y no me acostumbro y tomo por hecho las bendiciones. Si le preguntabas a los otros 9 leprosos si estaban agradecidos, yo te aseguro que dirían que claro que sí. Solo que no tomaron el tiempo de ir y expresar su gratitud. Seamos cuidadosos, y todos nos pasa, créeme que me pasa continuamente. Nos acostumbramos, caemos en la rutina, pero hay momentos que necesitamos recapacitar lo bendecido que somos y dar gracias. Y esto va a ser una de las claves, porque está ahí ligado con estar siempre gozosos, el dar gracias en todo. Ese leproso reconoció lo que Jesús hizo por él y tomó el tiempo para ir y dar gracias. Y la pregunta con la que termino es: ¿estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros? Ya lo mencioné, pero en esta época de Navidad recapacitemos el milagro impresionante, indescriptible de que el Dios del universo se humilló y nació como un bebé indefenso, un bebé que tuvo que vivir el frío, hambre, toda la experiencia humana para vivir, identificarse con nosotros, para luego ir a la cruz, ser traicionado, ser golpeado, morir en nuestro lugar, llevar nuestro castigo y luego resucitar y vencer la muerte y está a la diestra del Padre como nuestro defensor. Oh, hay por qué dar gracias. Hay por qué dar gracias aún en los días más grises, y permitir que esa gratitud vaya llenando nuestra mente, vaya como parte de lo que Dios usará para ir cambiando aún nuestro estado de ánimo. Hay mucho más que esto. Yo sé que hay casos complejos, no lo quiero sobresimplificar, pero estoy convencido que esto sí es una de las claves para vivir en gozo.